Bien, geometría analítica, primera parte. En esta primera parte hablaremos del radio vector, la distancia que hay entre dos puntos en el plano, si queremos hallar la distancia horizontal entre dos puntos o la distancia vertical, y además del punto medio de un segmento, ¿correcto? A ver, en principio, nosotros reconocemos a un par ordenado desde la geometría, desde la primaria, de lo más básico, ¿no? Porque trabajábamos un plano cartesiano con un eje X, o de abscisas y un eje Y, o de ordenadas. Y normalmente le daban, pues, oye, acá te decían 4,3. Y entonces tú hacías esto, ¿no? Aquí está. Y te ponías a hacer figuritas o cosas así. Bueno, aquí lo estamos viendo de una manera más seria, digamos. Siempre para un par ordenado, el primer término, siempre para un par ordenado, el primer término va a pertenecer al eje X o de abscisas, siempre. Y el segundo término siempre al eje Y o de ordenadas, siempre. Eso va a suceder así, nunca al revés. Insisto en decir esto porque se siguen mostrando problemas. O sea, siempre colocamos el número que se encuentra en el eje X primero y luego el número que está en el eje Y para terminar el par ordenado. De aquí surge el radio vector. ¿Quién es el radio vector? Aquel segmento que sale del origen de coordenadas hacia aquel punto donde está la coordenada correspondiente. En este caso, desde el origen 0 hasta la coordenada XY. Entonces, ¿cómo hallo la medida de ese radio vector R? Y aquí aplicamos un poco de teorema de Pitágoras, ¿no? Para recordar este radio vector. Recuerda que esto es un triángulo rectángulo, ¿correcto? Aquí tenemos un cateto cuya medida es X, y aquí tenemos otro cateto cuya medida es Y, ¿correcto? Aquí será X, aquí será Y. Y entonces, ¿cómo hallas la hipotenusa? Pitágoras te dice, oye, el radio vector elevado al cuadrado va a ser igual al cateto X al cuadrado más el cateto Y elevado al cuadrado. ¿Correcto? Con eso hallas tu radio vector. Recurres a Pitágoras. A partir de allí, ahí tienes un punto en el plano, XY. Puedes encontrar otros puntos más en el plano, como en este caso, mira, en el plano tengo en el primer cuadrante al punto B y en el segundo cuadrante al punto A. Y quiero saber cuál es la distancia entre esos dos puntos. Sigo recurriendo a Pitágoras, pero esta vez un poquito más amplio. ¿Por qué? Porque date cuenta que trabajamos con XY y XY. Y entonces, para que recuerdes, oye, la distancia entre dos puntos cualesquiera del plano va a estar dado de esta manera. La raíz cuadrada de la diferencia del eje X, es decir, X2 menos X1, elevado al cuadrado, más la diferencia del eje de las ordenadas, el eje Y, Y2 menos Y1, elevado al cuadrado. De esa manera hallaré la distancia entre mis puntos, entre dos puntos que se encuentren en el plano. Ahora vayamos a la distancia horizontal. Cuando queremos solamente la distancia horizontal, estamos hablando del eje X, del horizontal. O sea, solamente trabajo en el eje X, entonces resto solamente las X. X2 menos X1. Y de esa manera ya tengo la distancia horizontal. Quiero la distancia vertical, bueno, trabajo en el eje Y o Y.
Entonces aquí será y2 menos y1 y ya tendré mi distancia vertical. Cuando me hablan de punto medio en un segmento, aquí van a surgir, ¿cómo se halla ese punto medio? Oye, tengo un punto P acá, esta es su coordenada, tengo un punto P2 aquí, que esta es su coordenada, y quiero hallar el punto medio. Ese punto, o esa coordenada que se encuentra justo a la mitad de camino, ¿cómo se hallará? Es muy simple. Y mira cómo he llamado al punto medio n sub 0, cuyas coordenadas son x0, y0. Vamos a hallar cada uno de esos. Mira. Primero voy a hallar el x sub 0, ¿ya? Aquí. ¿Cómo hallo el x0? ¿Cómo lo hallo? Sumo x1 y x2 y lo divido entre 2. ¿Cómo hallo el y0? O el y0. Igual con las y's, y1 y y2 y lo divido entre 2. Y de esa manera hallaré mi coordenada. ¿Correcto? O sea, ¿cómo va a quedar? Que el punto medio va a ser igual a esta coordenada. x1 más x2 entre 2, coma, y1 más y2 entre 2. Esa es la coordenada que me ofrece el punto medio. ¿Correcto? Muy bien. Vayamos ahora a resolver algunos problemitas. Espero que el tiempo esté accesible. Página 130, problema 1. Bien. Calcule DC, dice. Eso es lo que voy a calcular. De esto, acá tengo X, así, y acá tengo Y, así. Jordi, sí, claro, puedes decir, hijo, con mucha confianza, anda nomás. Y por acá. Y acá DC. DC. El D es menos 5,4. Menos 5, menos 4, creo. Sí, menos 4. Por la ubicación. Y el otro es 6, menos 4. A ver, veamos. ¿Qué me pide? DC. O sea, la distancia entre los puntos. ¿Qué distancia hay entre D y C? Pero si tú te das cuenta, ambos están paralelos al eje X, ¿no? Al eje horizontal. O sea, hay una distancia horizontal acá. ¿Cómo hallo la distancia horizontal? Restando las X. Entonces eso es lo que vamos a hacer. La distancia horizontal va a ser igual a restar X. A restar X. O sea, 6
menos 5. Solamente las X funcionan porque es horizontal. 6 menos, porque la fórmula dice que debo restar, el otro elemento que es menos 5. Eso me va a dar la distancia horizontal. Distancia horizontal entonces será 6 menos por menos es más 5. Por tanto, la distancia horizontal será 11. Y eso es fácil de comprobar, ¿no? Acá está el punto, ¿sí o no? El primero es X, aquí se supone que está menos 5. Y acá el primero es X, acá se supone que está el 6. ¿Qué distancia hay entre menos 5 y 6? Desde el menos 5 al 0 hay 5 espacios, ¿sí o no? Y del 0 al 6 hay 6 espacios. 5 espacios más 6 espacios, 11 espacios. O sea, hay una distancia de acá a acá de 11. ¿Ya? Número 1. Número 2. ¿Qué dice el número 2? Dice calcular EF. Calcule EF. Me dan así ahora. Y por acá. Y ahora me dan aquí. Y arriba dicen el punto E 2,2. Y el punto F 2,-3. Bueno, sencillo, ¿no? Inmediatamente te das cuenta que EF es la distancia que quiero vertical, paralelo al eje Y. Este es el eje X, este es el eje Y. Entonces vamos a hallar distancia vertical. Y la distancia vertical, ¿a qué va a ser igual? La distancia vertical, y se va a trabajar con el eje Y nada más. El primero es X, el segundo es Y. Entonces, 2 menos el segundo que es menos 3. Distancia vertical, 2 menos por menos más 3. Distancia vertical, 5. Ya está. Esa es la distancia entre los puntos EF, o es la longitud en todo caso del segmento EF. 3. Calcular MN. En el caso de MN, aquí, menos 4,1 por acá es M. Y N es menos 4,-7. Ok. Acá dicen que es X y acá dicen que es Y. Ya. Muy bien, distancia entre puntos también, es lo que me pide la longitud de la distancia entre M y entre N. Y eso es vertical también, ¿no? Entonces, vertical también, entonces dice distancia vertical va a ser igual a restar solamente las Y. 1 menos 7. Distancia vertical es 1 más, menos por menos más, 7. Distancia vertical, 8. Y ya está. Problema 4.
Problema 4. Problema 4. A ver. El problema 4 dice, determine el perímetro de la figura. Determine el perímetro de la figura. Ok, ¿qué figura? Vamos a tomar nota. Tenemos primero los dos ejes. Anotamos los dos ejes, el eje X, el eje Y. Con esto terminamos. El eje Y, el eje X. Y acá tenemos un rectángulo. Tenemos un rectángulo. Tiene perímetro, ojo. Y acá ángulos rectos, pues, ¿no? Ángulos rectos. Ángulos rectos. Por acá tengo 6,5. Por aquí tengo menos 5, menos 2. ¿Listo? Y no tengo nada más. ¿Qué me piden? Perímetro. A ver, esto es al ojo, mira. Y para eso tienes que observación nada más. Mira. Este es 6,5. Recuerda, el primero es X, el segundo es Y. 4. Mira, 6 es a X, ¿no? O sea, en este punto hay 6, ¿sí o no? O sea, del 0 acá hay 6. Ya. O sea, de aquí a aquí hay 6. ¿Correcto? ¿Estamos de acuerdo? Ya. Este es 5. O sea, de aquí para arriba es 5. Hasta acá subió a 5. Quiere decir que aquí hay 5 de medida. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Listo. Vamos a ir acá. Menos 5 hacia atrás, ¿no es cierto? Menos 5 en el eje X, menos 5. Desde el 0 hasta acá, menos 5. Quiere decir que acá hay 5. Profe, negativo, no, pues es la distancia. No es negativo por posición. Y 2 hacia arriba. De acá, ¿no es cierto? Este de acá, 2 hacia abajo, perdón. 2 acá. ¿No es cierto? Y entonces aquí también es 2. ¿Sí? Si acá es 6, aquí también es 6. Si aquí es 5, aquí también es 5. Si aquí es 5, arriba también es 5. ¿Y qué te piden? El perímetro. El perímetro es todo el camino, ¿sí o no? Y entonces, el perímetro va a ser igual 11, 11, 7 y 7, ¿sí o no? 22 más 14. ¿Cuánto es el perímetro? 36, ¿no es cierto? Y listo, se acabó. O sea, ¿a partir de dónde? Del par ordenado. Ni siquiera te recurriste a ninguna de estas. Solamente por ubicación del par ordenado. Tarea de trigo, ¿ya? ¿No te practico?